Muy buenas chicos, ¿qué tal? Los que habéis visto el último videoblog visteis la aventurilla que tuve, ¿no? Que me perdí un poco yéndole a dar una sorpresa a mi madre. La bici acabó hecha un Cristo. Parte positiva, que teníamos training camp, de hecho ya estamos aquí, estamos en Valencia, en la zona de la Galeana concretamente, donde estamos ahora mismo con las chicas y los próximos días estaremos con los chicos. Tema importante, hoy Rubén, uno de los mecánicos que está en esta ocasión con las chicas, me va a ayudar a poner a punto la bici si es que accede a ello. Es bastante éxito, ¿eh? Sí, no. El pistón está... ¿Cómo vas a frenar con eso? Madre mía, muy mal. Voy a quitar la tarjeta roja, ¿eh? Ya sé que él por su cuenta no lo va a hacer porque la traigo que da pena, o sea, con barro, frenada de adelante, sin pastillas. Bueno, está un poco descuidada la bici porque soy un poco desastre, pero eso tiene que cambiar desde ya. Vamos a enseñar la bici y a ver qué opina de todo esto, acompañarme. Mira, A ver, ¿qué te pasa, Rubén? ¿Cómo que me pasa? Sin pastillas y mira el pistón todo Sí. para afuera. Ahí es. Yo no lo aprecio. No, pero ya te lo digo yo. Hoy vas a aprender. Hoy te voy a poner este mandilón para que aprendas ahí a... ¿Tan mal la ves? Muy mal. Te voy ¿Y de a quitar atrás? Tarjeta roja. Mira, mal. A ver, pero fue porque me perdí, si ya te lo dije. ¿Y qué te perdiste? ¿En una lameira o en un barrizal? A ver, Pero ¿qué- mira, ¿cómo me tienes la bici ahí? Bueno, hombre, No. tampoco es para ponerse así. No, hoy te voy a dar este mandilón y vas a limpiar tú la bicicleta. Ya te lo digo yo. ¿Y ponerla a punto también o...? Y también te vamos a aprender dos cositas. de Necesito unas cuantas más, la verdad que se ve un poco fea No, la bici pero, así. Mira. Pero que fue porque Pero me perdí. ¿Pero qué fuiste? ¿A País Roubaix o qué? Pues estaba practicando, Ah, sí, claro. por si acaso, Este año, ¿no? por si acaso. En abril vas a competir ahí. Me cago en 10. Sí. Mira, Increíble. ¿cómo lo veis vosotros? Madre mía, sin pastilla. No sé, si veis la sonrisa bonita que tiene, pues la pudo perder porque no tenía pastillas. Ya os decía yo el otro día que no frenaba la bici, ¿eh? No me creíais. Ahora te voy a dar a ti el mandilón. Ahora me vas a dar el relevo, ¿no? Sí. Pero me tengo que encargar yo de todo, ¿eh? Subirla, todo. Todo. Es que... I will do. El segundo problema es que tenemos aquí a la gente de SRAM que están viendo cómo tengo la bici. Carlos, ven. Sí, no estaba muy bonita, pero la bicicleta está bonita, pero necesita un poquito de mantenimiento. Es que el otro día me perdí. Y mira, ¿Te perdí? me perdí y está la bici, la traje un poco sucia. Ay. Necesita que limpiarla. o cambiar un Tendremos que poquito de- quitar la tarjeta roja, ¿no? Sí, Pero escucha, roja. lo que es el grupo va muy bien, ¿eh? siempre. El que va mal soy yo, pero para el grupo va muy La bien. gamba está piernas. La gamba, buena. En italiano está gamba. En italiano la gamba, la pierna es en español. Está muy bonita, me parece. Sí. Está listo Pero- para la carrera. Hay que entrenar un poco más, me parece a mí, ¿eh? no sé. Y cuidar la bici. No, vas a entrenar ahora aquí, vas a tener el primer entrenamiento de limpieza. Bueno, vamos a ello. Vamos a con ello. el primer. El primero. Hoy va a ser el primero. A ver cómo se le da al chaval. Bueno, ya habéis visto la primera reacción de Rubén. Tiene toda la razón del mundo en todo lo que dice. La bici está hecha un poco un Cristo, pero bueno. Chapa y pintura, como quien dice, ¿no, Rubén? Esto lo limpiamos y ya está, queda como nuevo. Lo limpiamos. Bueno, lo limpio. Lo vas a limpiar tú. Lo limpio sin problema, Hoy vamos a cambiar las tornas, ¿eh? ¿Te parece? ¿Tú crees que estoy cualificado como para hacerlo? Yo creo que sí. Bueno, Yo creo lo que primero es quitarle la... Ah, Lo no. primero es... Te voy a colgar los hábitos. hoy Bueno, a ti. Carlos estará encantado. Ahí estamos. Venga. Madre, para lo que quedamos, ¿eh? Chicos, El primer bautizo aquí de mecánico. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿qué tal me queda? Espectacular. Cojonudo, ¿no? Sí, muy bien. Carlos, ¿Eh? para el blog, ¿eh? Perfecto. Lo que hago por ti, ¿eh? Perfecto. A ver si me llega alguna camiseta. La primera cosa está algo a casa, perfecta. ¿eh? Ahora vamos a mirar cómo la limpia. Bueno, Vamos a ver. primer paso, quitar la rueda, ¿no? Esa. ¿Sabes cómo es, no? Sí. No pinchaste nunca, ¿no? No pinché nunca, tío. El otro día os decía en el videoblog que pensaba que estaba pinchada la bici. No estaba pinchada, sonó como... pero no estaba pinchada. No, soy un máquina. Oye, Fue un respiro de... las cubiertas cómo están bien. A ver, Vamos a ello. esto yo creo que tiene que ir así. Pon el pedalier ahí. Eso. Ahora, este ponemos ahí. Bueno, primer paso avanzado, primer paso lo tenemos. Sí, ¿no? Fácil, ¿no? Hasta aquí sin problema. Voy a preparar aquí un poco de jabón. La verdad que claro, así se ve más fácil que cuando la llevo yo a la gasolinera. Por cierto, Rubén, ven aquí, vamos a hablar de un tema
Una cosa, antes de que avance el vídeo. Estáis viendo que hoy tengo cámara. Tengo aquí a mi amigo y compañero de departamento, Jan. Bienvenido al equipo. ¿Qué pasa, tío? Y gracias por la ayuda. Nada, hombre, un Vamos placer. a darle cañita, ¿no? A hacer contenido. Y me está echando una mano porque digo, Jan, porfa, ayúdame. Así hacemos un vídeo un poco distinto, ya que está echándome un cable. Estamos para eso. Muchas gracias, te lo agradezco, ¿eh? Rubén, antes de empezar, Dígame usted. que esto es importante, Jan, que es que la gente me dice mucho cuando saco así de que estoy lavando a presión la bici o algo así en la gasolinera, ¿eso se puede o no se puede? Sí, claro, lo que no se le puede dar mucho en la zona de los rodamientos, pero por ejemplo la cadena, cuadro, ¿sabes? Todo lo que no le dé al eje pedalier, a los rodamientos de la rueda, dirección y rueda delantera, no tiene ningún problema. Y si le diera, bueno, también lo podríamos engrasar por nuestra cuenta, esa sería Claro. total, o sea que tampoco pasaría nada. Sí, después se va a ver. Pero hay gente que se vuelve como loco, o sea, va a haber Claro. cambio aquí de cómo está ahora, cómo va a estar luego. Es que, bueno, Mira, de qué color más bonito tiene. pero no es así normalmente esto. Pues creo que después te vas a mirar al espejo. O sea, va a haber cambio. Va a haber mucho cambio. Sí, sí. Madre mía. ¿Qué pusimos aquí? Producto de... Eso es desengrasante, de blue. Tenemos producto de Bloop, como bien sabéis. Desengrasante, muy bueno. Que la verdad que de Va los, bien, ¿no? de los mejores que hay. La verdad que sí. Una cosa, Rubén, primero le doy un agua, ¿no? Normal. Sí, ahora te voy a quitar la cárcel y le vas a dar el primer. ¿Cómo que me la vas a quitar? ¿Me la darás? Sí. Ah, También te lo voy a quitar. que podéis aprovechar este momento en el que Rubén me está trayendo la cárcel para suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like, sería maravilloso. El año que viene ya os estoy haciendo un poco de spoiler por ahí en algún vídeo, también bueno, en todas las redes en general, Instagram, YouTube también. Pero va a estar muy centrado el contenido en el deporte, no solo en este de la bici, que sé que es el que más os gusta, pero va a haber bastante deporte en general y bastante deportistas en el canal. Hay que ponerse a tono, tanto lo deportivo como en el material, o sea que por eso lo voy a hacer este vídeo. Y creo que es algo interesante porque al final podremos ver todos un poco de primera mano cómo cuidar la bici de la mejor forma posible. Me imagino que los que estáis detrás de la pantalla, la mayoría le limpiáis la bici que da gusto, como todos los que os gusta la bici. Pero yo no, yo soy un poco desastre, la verdad, tengo que reconocerlo, pero desde hoy vamos a cambiar. A ver, Vamos a ello. Hola ahí. Échale una agüita a toda la bici. Vale, vale. Ya me ducharon. pero por Mira. aquí no le di, tú. No, llega bien. Yo esto sí. Toma. Ah, mecánico. ¿no? Vamos a Echa quitar. el agua para abajo, hombre. Este pistón, fíjate. ¿Ves que este pistón está salido? Sí, sí, a mí ya Y me ese daba no. la sensación de... ¿Sabes? Normal que siempre te tocara, ¿sabes? No ibas a dar regulado. Quitamos la rueda. Ah, ¿tengo que quitar también esta? Ya veis que en la concentración hacemos un poco de todo, chicos. Hasta el tonto algunas veces. Hasta el tonto incluido. Ahí estamos. Y Vale, ahora vale. vamos a... Metes ahí el cierre. Ok, metes este. Y ahora pasas... No, la cadena primero por O sea, me voy a manchar. eso, tú. claro. Pero tú... Y luego pero ahora vas a aprender a lavar la bici y traerla siempre limpia. Sí, lo que, Ahora, pasa dale que, aquí. lo que pasa es que cuando limpiamos la bici nosotros en casa... Si lo haces así no tensa tanto. Dale ahora. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buah, Perfecto. A ver. buah. Ahí está. Tecnología. Ahí está. Ahí está. Estoy lleno de mierda. No, tranquilo que después te lavas. Vale, Desengrasante y le damos a piñón. pero ¿le voy girando o no? Sí. Porque esto te voy a hacerlo No, a ti. al piñón primero de la rueda. Ah, aquí. Ahí. Sí, pero dale con ganas, con A ver, ganas. Oyan. No, pero mira, cógemelo así. ¿Cómo? Así haces más fuerza. ¿Ves? Vale, vale, vale. No sé si... ¿Así? Sí, ahí. Ah, vale. Bien por todo. Bueno, ya va cambiando de colores, ¿verdad? ¿Eh? Si se ve gris, tú. Claro. Pensé que era negro, te lo juro, ¿eh? Se ve cromado. Pensaba que era negro y no os lo digo de broma. Dale ahí bien en el 10. Que ahí coge ¿Cuál es el 10? ¿El de arriba la o el de última abajo? corona. Ah. Dale, bien. ¡Eh! Vale, ese ya está. ¿Tú crees que está ya? Sí, ese está. Ahora hacemos lo mismo, platos, cadena y las ruletillas del cambio. Ahí. Con ganas, tanto por dentro, por el exterior, por fuera. Vale. Ahí, muy bien. Mira Bueno. qué estilo tienes. Buah, qué clase, ¿eh? Sigue. ¿Así? Ese es el plato, sí. Ahí. Ole, Y ole. ahora por ahí, Buah. por abajo. Ahí está. Claro, pero esto, en una situación normal de que te suelas en bici, no puedes limpiar la bici así, Rubén.
Pero, O sea, a ver, no la ¿sabes? puedes- pero puedes llevar un poquito de desengrasante a la gasolinera y le das Ya, al pero piñón eso no cadena. no lo haces durante una salida normal, te quiero decir. A ver, pero tal como trajiste la bicicleta llena de barro, es lo más normal. Bueno, vale. ¿Sabes? Si te vas a poner así. Tú cuando te manchas las Pero manos, cae negro esto. tú cuando te ensucias las manos, ¿a qué las lavas? Sí, normalmente. Vale. Y esto es una herramienta de trabajo también, ¿no? Sí, realmente. Dale también por el cambio por ahí, ¿vale? Tiene bastante barro. Un producto de Blue Pace. De Blue es desengrasante. Desengrasante normal. La verdad que va muy... Es que me mandaron va genial. Me mandaron un pack a casa, pero está sin estrenar. Claro, pues- pero me lo mandaron. Te lo estrenarás, ¿no? Bueno, después de esto no tengo ya excusa, ¿no? Parece que salió de fábrica ahora la bici. Quitamos y enjaguamos. O sea, le dimos con el desengrasante todo. Ah, claro. Mira cómo sale la porquería. Dale desde el cambio. ¡Buah! ¿Cómo lo ves? ¡Rubén! Dale por dentro así. No pasó nada, está todo controlado. Perfecto. Y ahora, Ah, claro, me faltaba esa esponja. parte. Esponja. Esto no sé si lo visteis, que con el equipo grabé algún vídeo cuando estamos en el tour o en la vuelta o así. Esto, ¿cuánto tardáis por lavar una bici vosotros? 2 minutos. Pero literal, ¿eh? O sea, ya veis que yo... Bueno, no sé lo que llevamos ya de vídeo, pero... Coge esponja. Esponja, Y empiezas a darle... siempre de abajo para arriba y después vas, que Vale. no te quede nada. Vale. Con amor, ¿no? Sí, con mucho amor. Con amor, con cariño. Pues manillar por dentro, manetas, todo. Manillar también, así. Sí, Ah, hombre. bueno, sí, está un ¿No, poco... no sudan las manos o qué? Sí, pero bueno, depende el esfuerzo que hagas, ¿eh? Claro. Ah, es verdad que tú no haces mucho esfuerzo. Un poco. Poquito, ¿no? Yo no soy como tú, que estuviste a esto de ser profesional, No ¿eh? te acuerdas Acuérdate. nada, ¿eh? ¿Te acuerdas, eh? ¿Qué era? Rubé, ¿dónde ibas a ir, no? ¿Cómo me animabas ahí, eh? Buah, ¿y ahora esta también? No, primero el cuadro, empezamos con el cuadro. Vaya, tío. hombre. Sí. Haz todo bien. Está bien hecho esto, ¿no? Sí, mira, te falta el sillín, la tija. Es que eres muy detallista, tú también, ¿eh? O sea, me lo estás poniendo hoy muy difícil. Tengo menos detalles que sea pan, ¿no? Que el salpicadero, pero bueno. Manolé, ¿tú lo ves bien lo que estoy haciendo? Bueno, es mejorable. Mira, No, eso ya te digo yo que sí. ahora con otra esponja ¿Sí? le das a la cadena. Coges Vale. así, mira. Sí, eso Hay lo... otras cosas que las frotas Así más, Pablo? y ahora le das. Agarras bien al fondo. Agarra así. ¿Y para adelante o para Para atrás? adelante, para adelante. Dale, ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya vale, Pablo. Vale. Y ahora, como tienes las pastillas de freno súper mal, con este cepillito, ¿Dirías que es lo peor que está de la bici? sí, las pastillas están. Mira, mira lo que sale A ver. de Ramón. Mira, todo negro. Mira. Hostia, sí, mira aquí. Y esta igual. Le damos. Y a los pedales también, que tenían. No, es que Pero tenían por dónde- bastante- ah, es verdad. Por dentro. Dale ahí, trátale bien. El uno y el otro. Buah, va a quedar la bici cojonuda. No, solo los pedales, Pablo. Es que me estoy creciendo, perdón. Ya te veo. Buah, pero claro, si tienes una casa, por ejemplo, guay, No, esto sí es- mola, que claro, la cuidas y en- la limpias. Sí, sí, pero. Tú tenías que ver mi zulo de Madrid. Ya. 50 metros cuadrados, ¿no? Ojalá. Mira, Esto para las... le das por aquí. Ah. Y a los bujes también de. Claro, yo por ejemplo esto no lo tengo en Ya. casa, ¿sabes? No, no, ya. Tú igual sí. Oyan, ¿tú tienes esto? Sí. ¿Sí? Uf, qué- Oyan, ¿tú No, no, limpias la bici así? Solo ahí, solo ahí. No, o sea, tengo esto pero no lo uso. Ah, no lo uso. Tengo esto, pero no lo uso. Ah, igual Claro, que él, ¿no? Sí. Los bujes. No, yo ni lo tengo. Esto, ¿sabes quién lo hace muy bien? Senén. Lo hace con una soltura. Vale, Ahí bien por todo. muy bien. Perfecto. Y ahora esponja y le das a la cubierta, a la llanta y a los radios y a los discos de freno. Mira, este es más fácil así. Coges, lo pones así ya. Vale, sí, esa técnica me suena. Y a los radios también, porque tienen bastante barro.
Ya lo dijiste 30 veces en el vídeo. ¿Sí? Chicos, tienen barro los radios por si Qué pesado soy, ¿eh? os habíais dado cuenta. Pero esto sí que cambió de color de verdad, ¿eh? No lo decías de broma. No. Sí, parece un espejo ya. El disco también. Vale. No sé. Muy bien. A ver cómo era la técnica esta. Así, ¿no? Está tranquilo ahora, ¿eh? No te caen... Ya lo tengo dominado. Este año hago la vuelta con los mecánicos, no con comunicación. Para las ruedas, pues seguramente... Sí, puede valer, ¿no? Sí. Moja un poco la esponja, mójala. Hay que mojarla, ¿no? De vez en cuando. Si no está la cosa mojada. Y empieza a mojar la bici porque, Se te claro, está secando. lo estás haciendo tan rápido que no te da tiempo. Voy a mojar a los mecánicos ahora de arriba abajo. Venga ahí. No, primero la bici. O sea, ¿tú le dejarías la bici así en Rick Max, por ejemplo? Sí. Ahí de jabón, ¿eh? Y ahora le vamos a dar un soplado. soplado. Creo que se refieren a secarla, vamos a ver. De arriba a abajo, la cadena, Pero sin más. zona de rodamientos, las ruedas igual, ¿sabes? Para aquí rodamiento, piñón y rodamiento. Pero esto yo pensé Pero que aquí no le diste bien, ¿eh? Si es que te dije, no me dejaste acabar. ¿Es molesto el ruido? Suena mucho, ¿no? Sosa. Y dale también a la dirección. Al piñón y a la parte de rodamiento de la... Perfecto. Ya está. Ahora secamos un poco. Vamos, Se esto le la queda- gente no lo hace ni parecido en la gasolinera, ¿eh? No. Ahí está, perfecto. Echar un poquito de aceite, ¿sabes? Para que no... Es mejor, si lo eches desde aquí, que no vaya ni a las... O sea, A las pastillas. importante que no vea aquí. Claro. Y la cadena hacia adelante. Sí. No, pero sí, Pablo. Lo coges aquí. Haces esto. Vale. Aquí. Vale. No me quites el trabajo tú. Es verdad. Es jodido, ¿eh? Ahí está. Poco a poco. Y ahora- Menos es más. Limpiamos el sobrante. Hay que tener 30 trapos, 14 esponjas, el aire comprimido, una Karcher. Facilísimo limpiar la bici. Y ahora tendremos que cambiar las pastillas de freno, ¿no? Sí, yo creo que... Si no quieres perder la sonrisa de esa Profiden. Pero tan mal están. Sí, está muy mal. Mira, ¿Y las de atrás? las de atrás, Claro. sí, igual, están peor. Mira, Están peor las de atrás. Sí. A ver, ¿por qué lo sabes? O sea, esto... tú fíjate. Mira, esto es el testigo del muelle de la pastilla y no hay pastilla ahí. Están limadas. Ahora te voy a enseñar una O sea, pastilla estaba sin nueva. freno, se Estaba puede- sin pastilla de freno. No tenías nada. Si ya os decía yo el otro día que no frenaba mucho la bici. Mira, ahora lo primero, para cambiar las pastillas, hay que abrir el pistón. Vale. Esto metes aquí y le das así hacia los lados. O sea, pero así sin más, Si ¿no? tú métela hasta el fondo, más, y ahora ¿Más? le das hacia a los ¿No lados. rompe esto? No, dale hacia los lados. Ahí. Vale. Perfecto. Ya ves que está abriendo el pistón. Sí. Fíjate ahora la pastilla que tienes. Fíjate. No tienes nada. Esto ya estabas tocando en los... En el disco. Sí. ¿Y el No, en el disco disco no no. En las piezas. Fíjate. Esto es lo que hace que las pastillas vuelvan al sitio. Como si fuera un muelle. Sí. Vale, y eso ya te estaba tocando en él. Vamos a abrirlo un poco mejor. El pistón igual. Abre el cajón y ahí dentro. Buah, es que vaya como suena, ¿eh? No, estaba mal. Esto alguna vez que en algún viaje no le metimos como el plástico a lo que es el disco, También se cierran los se pistones. nos cierran y caseramente lo abrimos con algún cuchillo. Y los pistones cuando están abiertos y como fuiste el otro día por un barrizal, pues cogen mucha porquería y al final le cuesta retraer, ¿sabes? Y mejor tener los pistones limpios. Sí, no. La bici en general. Y atrás igual, hace la misma operación. Tío, pero a mí esto siempre me da la sensación de, buah, me lo voy a cargar. No, tú no te lo vas a cargar porque tiene las pastillas. Vale. Si quitas las pastillas y lo haces, el pistón sí que te lo puedes cargar, pero así no. Vale. No tienes problema, mira, lo abriste bien, está perfecto.
Ahora te voy a... vas a cambiar las pastillas tú, Bien. Vale, ¿no? sí, ¿Te parece? me parece. Ahora, mira el papá. Necesito una llave de Allen. Mira el papá. ¿De cuánto? No lo sé. De 2,5, De 2,5. ¿vale? Muy Pero ¿Qué primero... empezamos? ¿Con las de atrás o las de Da adelante? igual, con las de atrás. ¿Seguro que es esta? Sí, sí. Mira, espera, no es de ahí. Ah. Fíjate, aquí tenemos un pasador para que no escape el tornillo de freno. Y eso es lo primero que hay que quitar, este pasador. Para que no escape el tornillo de freno. Es como una presilla. Ah, esto. Es un prisionero. Buah. Vale, empezamos bien. Y ahora lo que cogemos, mira, de este lado, metemos la llave ahí y quitamos el tornillo para poder... Ahí está, muy bien. Muy bien. Dale, dale. Y lo saco entero, ¿no? Entero, sí. O sea, igual alguno de vosotros lo veis como una evidencia, pero Ya yo soy nulo en esto Ahí de está. mecánica. Perfecto. Esto lo apoyo por ahí con cuidado. Dejas aquí. Y O ahora, sea, tenemos pasador y el tornillo. y ahora con esta llave te ayudas. Mira, coges o bien con la mano, La misma. tiras hacia arriba y te tendría que salir. ¿Las todo. pastillas? Las pastillas. Ah, sí. así de fácil es. Sí, sí. ¿Te salen o no? Bueno, está un poco duro, pero tiro así. Sí, hazle así. Dale con las manos ya. Ahí está. Mira, tienes más fácil. Ahí, eso. Mira, le aprietas un poco. Esto es un muelle. Haces Vale. así y lo quitas. Y mira. Mirad cómo tiene las pastillas este hombre. Mira. Rozando, pero reventadas. No tenías pastillas, literalmente. A ver, comparadas con unas... A ver, a mí me da la sensación de que frenaba poco, pero Mira, que lo está poniendo. ahora ya entiendo el porqué. Ahora ya entiendo el porqué. Ollán, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que has apurado demasiado, ¿eh? Sí, ¿no? Te han sobrado 8 salidas. ¿8? No más, igual más, ¿eh? Alguna Igual más, ¿no? 2 meses de salidas, ¿eh? Es que bueno, se me juntó el Angliru, se me juntó Bola del Mundo, ahí tensas frenando, ¿eh? Ahí tienes unas pastillas. Esta sería la nueva y la vieja. Bueno, la vieja es que no hay, pero así es una pastilla que está bien. Entonces ahora las tengo que poner, intuyo, aquí. Sí. A la mama, a la mama. Vale, déjame ver si lo saco. ¿Qué muelle? Es el muelle ese que está un poco... ¿Esto? Sí. Pero si esto no lo ve nadie. Sí, pero bueno. Esto es la diferencia, mecánicos World Tour, profesionales, no andan con pijadas. Rubén es que siempre fue muy curioso y muy detallista para todo. Voy a intentar usar la lógica, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Ahora, muelle. mira, cógelas así, Pablo. De este lado. Así. Y las meto. Y las metes ahí, sí. Ahí está. ¿Así? Sí. ¿Y cómo? Vale, ¿y cómo sé yo? ¿Hay tope o...? No, ya te vas a fijar que tiene un agujero, que es donde va a ir No, fíjate cómo entra así, no entra recto. Ahora va... Vale. Ahí, Claro, hay que entender el mecanismo. eso, ahí está. Vale, vale. Sigue bajándolo. Vale, perfecto. Ahí. Hasta aquí. Fíjate el agujero donde lo tiene. Ya Ah, lo vale, ves. ahí tengo que cuadrar. Y ahora coges el tornillo. Eso. ¡Buah! Gracias por todo, hasta luego. ¡Carlos! Carlos, Ven aquí, hombre. gracias mille, ¿eh? ¿Todo bien? And now I come through with the van and I horn because you guys need to be quick. Okay. We will move everything, no worries. Perfecto, no la aprietes más. Pablo. Okay, only for the show. Y ahora... ¿Y esta dónde iba? Fíjate, entra aquí. Tiene aquí como una hendidura. Ah, al final. Claro. Es que mirar lo que es, ¿no? O sea, no es... No creo ni que lo veáis, es... Es un prisionero. Nada, Eso. en esta posición. Sí, en esa. ¿Y qué pasa si pierdes esta pieza? No pasa nada. Nada, ¿no? Ahí está. Y ahora la ponemos hacia abajo. Perfecto, Manel. Vale. Y la misma operación delante. Quitamos, mira, ya te falta el prisionero delante. Si te fijas. Ya ves. ¡Listo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hasta luego! ¡Chao, amigos! Gracias por todo. A vosotros. Carlos es un máquina, al final ya tengo mucha confianza con él porque le llevo viendo en carreras desde hace más de 4 años, trabaja con SRAM, encargado del marketing en general, y es un máquina, le mola mucho el tema también de YouTube, redes sociales y eso, pero el caso es que mola mucho trabajar con gente así de los patrocinadores, ¿no? Con los que ya generas amistad, tenemos muy buen rollo. Mismo proceso. El mismo proceso. Métela bien, no la pases. Importante meterla bien. ¿Vale? Y ahora lo que me decías otra vez, ¿no? Eso mismo. Bueno, Ahí está. ¡Oh! ¿Por qué salió así? Porque metimos un poquito mejor el pistón para adentro. Vale. Bueno, las pastillas de adelante así están. Haznos una foto. ¿Un poco mejor que las de atrás o no? No, mira, aquí ya.
aquí ya empezaba a tocar el metal, fíjate. Sí, es verdad. Ya no tenía. Es que yo creo que freno bastante más adelante que de atrás, de hecho. Bueno, no sé si lo hace todo el mundo, ¿no? Ponemos esta. Se supone que es meterla en la posición y ya está. Para que tenemos mecánico nuevo, chicos. Ahí está. Ahí está el futuro. Ahí está. No, mejor que yo ya lo hace. Manel. Listo, aquí como perdí el testigo ni nada. Nada, perfecto. ¿Ya lo tenemos? Sí. Y ahora, por ejemplo, ya ves que no la lavaste muy bien por aquí, Bueno, hombre. pues le pasamos un poquito. Vale. Sí, en los sitios donde no le diste bien con la esponja. le Repasar. pasamos- repasar un poco. Hay que cuidar los detalles, chicos. Hay que cuidar los detalles. Pero bueno, ya está muy bien la bici, ¿no? Sí, Parece otra ya, ¿no? Sí, sí, parece. Pero no. No, quedó bien. Y ahora Aquí no. metemos la rueda. Esto se me complica, a ver. A ver, te lo voy a dejar en el penúltimo. Bueno, ¿No? sí, fíjate, este no le toques a nada. Fíjate. Pablín. Aquí tiene que... ¿Meto hasta no, aquí? tampoco, mira. Es más fácil de lo que piensas, mira. Esta, aquí. Vale. Y ahora, coges así el cambio y ya te sube la rueda solo. Buah, es que el día que pinche voy a estar jodido, claro. Sí. Bueno, hay que abrir un poco los pistones más, ¿eh? Vale, vale, vale. Porque están Abrimos, cerrados. abrimos. Ayúdale el trincho. O sea, pero esto pasa siempre. Sí, sabes. Tienes que abrirlos bien. Tiene las pastillas nuevas. Espera, que ahí está algo mal. Fíjate. Mira cómo abre. ¿Ves? Ahora, como tiene mucho más pastilla, pues al meterle el útil, expande más Da de los... sí, ¿no? Sí. Y ahora esto es muy fácil, fíjate. Tú tienes que meter la parte de esta... Ahí, muy bien. ¿Eh? Sí, pero mételo entre el cambio, fíjate, ahí. Ahí, ahí. Y ahora le tiras para atrás... No, fíjate aquí. Metes esta Ah, vale, y vale. esto vale. para arriba. Y ahora ya ves que viene dentro. Guay, ¿esto cómo lo hacéis en marcha, tú? Pues, Heavy, ¿eh? sí, pero bueno, es fácil, ¿eh? Sí, fácil. Ahí lo tienes. No, siempre para adelante. No hago ni eso bien, tú. Fíjate. ¿Ah, cómo frena? Buah. Buah. De todas formas hay que purgar los frenos, ¿eh? ¿Y cómo se purga? No, pero eso te lo vamos a hacer nosotros. No me Sí, deja eso purgar. es un poquito más... Más delicado, ¿no? Un poquito más delicado. O sea, si tú controlas. Claro. ¿Tú purgaste alguna vez? Yo no, a mí ¿No? me purgaban las bicis. Es lo que decíamos, te entró arenillas, ¿sabes? Sí. ¿Y quedó jodido? Y quedó un poco jodido. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? Abrir más el pistón. Pero bueno, voy a coger un útil. Claro. Bueno, es que tú tienes buena herramienta, ¿eh? Erran y Union. Y esto lo que hace, va abriendo poco a poco y fíjate cómo va abriendo y los pistones van al sitio, ¿sabes? O sea, es una herramienta específica para eso, ¿no? Específica para eso. O sea, aprietas aquí, baja más y ensancha el pistón. Eso es. Como está un poco duro, nos vamos a ayudar con una llave Allen de 5. ¿Qué hace? ¿Como un clic o qué? No, pero más o menos ya ves que ya toca con la pinza, ¿sabes? Vale. Bueno, recogemos otra vez. Esto era porque, ¿sabes? Llevaste mucho tiempo con el pistón abierto y te entró bastante porquería. Vosotros este ahí igual no apreciáis, pero ha cambiado la cosa. Vamos a limpiar el pistón bien No, para tú, cariño, para tú. con unos bastoncillos. ¿Cambio mal? Pregúntale a Ian, sin gol. ¿Y le echas algo al bastoncillo? Sí, un poquito de aceite del mismo aceite de purgar los frenos. Bueno, y como veis, ya os lo había enseñado el otro día en el vídeo de Bola del Mundo, aquí tengo el accesorio de Insta360 con el que llevo el Garmin y aprovecho también para grabarme. De hecho, aquí podríais poner una luz también si quisierais. Están las de Navidad, pero bueno. Esas llegarán. ¿Pusiste el árbol o no? Todavía no tengo sitio. No tienes sitio. Ah, claro, es verdad. Que vives en un piso... Bueno, lo que puedo permitirme. Es verdad. ¿Ves? Ahora estamos con el bastoncillo, le estamos dando aquí para que coja un poquito de O sea, y le echaste un poco de aceite. De aceite, sí. Y ahora vamos a recoger el pistón otra vez. Ya lo está. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro. Nos sujetamos y echamos este para afuera. Al final me lo está haciendo él. Y esto tiene que quedar bien, ¿sabes? Porque si no, no te devuelve bien. Y lo hay que hacer tanto en la delantera como en la trasera.
Mira. Buah. Fíjate, ahora ya no necesito ni la llave Allen. Ahora ya porque lo... va muy... ya va Eso es mucho simplemente más porque suave. se abrió el pistón, dio de sí y... ¿Y esto qué es? ¿Como para confirmar eso por lo que lo estabas volviendo a hacer? No, es para meterlos bien ahora para adentro, para meterle las pastillas. Tenías razón, que no entraba muy allá aquí. Gracias por darme la razón, Rubén. Esta. Ahí. Bueno, tardé un poquito menos que tú, ¿no? Hombre, estaría bueno. La tienes bien, Pablo. Sí, ¿no? Sí, la tienes nueva. Vale, con el testigo y todo. Que ya fue por yo. Ahora sí, A ese no me frenes, que no tiene... ya frené. No tiene... Sí, ya frené. No frenéis si no tenéis la rueda puesta o el disco puesto, por favor, o el plástico. ¿Vale? El cambio va perfecto. Hombre, es que SRAM no nos falla, ¿eh? No, la verdad que... de los mejores grupos que he tocado. Guau. Y ahora vamos a regular un poco el freno. ¿Ahí qué haces? Para entender yo... Pues vamos a centrar el disco de freno entre los dos pistones, ¿sabes? Para que frenen los dos a la vez y no desgaste más una pastilla que otra. ¿Y eso es en función de lo que aprietes o sueltes ese tornillo? Claro, tú lo que haces, tiene dos tornillos, la pinza tiene que ir anclada y tú, si te toca en la derecha, el disco, pues lo tienes que echar hacia la izquierda y centrarlo siempre, ¿sabes? Fíjate ahora. Ya, no se aprecia desde ahí. Sí, sí, mira, fíjate cómo va centrado. Sí, aquí sí. ¿Ves? Buah, no, o sea, es que no... hay No tiene color. No tiene nada que ver. Ahora tienes freno, ¿sabes? Sí, Ahora sí. frena cuando vayas a andar en la bici, ten un tacto, ¿sabes? Las pastillas son nuevas hasta que se desgasten un pelín. Ahora ya sé hasta cambiar pastillas, ¿eh? No sé si me atreveré a hacerlo en casa o no, pero cuidado, ¿eh? Le cambiaron la bici. ¿No? Vino con una y le cambiaron la bici. Con 4 cosas, ¿eh? No sé si soltarle un pelín de... Ahora es azul claro. Sí, Antes era azul oscuro y ahora azul claro. cambió totalmente. ¿Qué estás haciendo? Quitándole un poquito de aceite, para que te vaya un poquito más para atrás. ¿Para que me vaya un poco? Más para atrás la maneta, para que tenga más tacto, ¿sabes? Que no sea tan agresivo. Le cerró los topes, le cerró un poquito. O sea, eso normalmente es mejor, ¿eh? No, esto es en el force, en el red podemos regular un pelín, ¿sabes? Si vas a ver tú, ¿Cómo lo ves? Perfecta, ya puedes hacer la Paris-Roubaix este año y ahora sí que estás preparado para Paris-Roubaix, ¿eh? Está preparada la bici, yo no. Sí, ahora frena, claro. Pues nada, suscribiros al canal, activar la campanita, darle cañita al like. ¡Chao!